Es el último tema que estaremos tocando, hermanos, en cuanto a la doctrina de la predestinación. Aquí nos realiza el estudio bíblico, nos pregunta que cuáles son las preguntas más comunes, pero yo creo que no solamente estas preguntas que nos está haciendo aquí nuestro libro de estudio, sino que a lo largo de los estudios que realizamos, quizás quedamos con muchas dudas, quizás no pudimos interpretar en cierta manera no solamente lo que la Escritura dice, sino que la postura de los diferentes personajes que nosotros analizamos. Vimos, por ejemplo, qué piensa San Agustín de la predestinación. El caso de Arminio dice que surgió de un grupo calvinista pero después, pues, erró, ¿verdad?, en lo que la Escritura, no supo interpretar la Escritura. Al final del texto vamos a analizar también nosotros algo muy importante, pero eso lo vamos a dejar para el último. Hemos leído ahorita este pasaje referente a los hijos de Rebeca. El Señor ya tiene predestinado a las personas. Y este tema de la predestinación es punto fundamental en la iglesia del Señor, porque desde un principio, cuando nosotros tocábamos este estudio, este tema, sabíamos que tiene una base bíblica. Y dice que desde el principio el Señor escogió a aquellas personas con un propósito específico para realizar, pues, ahora sí que la labor en lo que a cada uno ha sido llamado. En esta mañana, entonces, vamos a entrar a este último estudio. Creo que nos va a dar tiempo para que, si tuvimos dudas en los 7 estudios restantes, nosotros podamos analizar un poquitito, si nos alcanza el tiempo, en dónde quedaron dudas, podamos esclarecerlas, ahorita que tenemos aquí a nosotros la palabra de Dios. Entonces, el tema de esta dice, preguntas comunes de la iglesia acerca de la doctrina de la predestinación. Muchas veces, les decía, nos hacemos preguntas y en ocasiones pues no podemos contestarlas. ¿Por qué? Porque la duda está en nosotros. Hemos visto infinidad de pasajes bíblicos a lo largo de estas lecciones. No sé si se acuerdan ustedes cuando vimos, parece que fue la lección 4 y 5, cuando vimos qué decía el Antiguo Testamento y qué decía el Nuevo Testamento respecto a la doctrina de la predestinación. Me he dado cuenta que muchos de ustedes llevan sus estudios, sus apuntes, y eso es bueno, eso es importante. Ahora, gracias a la tecnología, ahorita los hermanos que han dirigido, pues han mandado a la página de la iglesia el estudio completo. Entonces, en casa ustedes han tenido la oportunidad de darle una ojeadita, de darle un estudio y quizás han disipado sus dudas. Pero vamos a ver entonces cuáles serían estas últimas preguntas que en cierta forma esta doctrina nos ha dejado. Tenemos en primer lugar un objetivo. Dice que los participantes familiaricen con las dudas más comunes respecto a la doctrina de la predestinación, de tal forma que procuren presentar la verdad en amor y humildad, confiando en que la palabra de Dios cumplirá su propósito en quien la recibe. En este objetivo que tenemos trazados, hermanos, muchas veces cuando confrontamos nosotros a otro grupo religioso que tiene otro tipo de ideas, quizás no coincidimos y muchas veces pues no lo hacemos como la palabra del Señor nos está diciendo. Aquí nos están haciendo la invitación. Dice que confrontemos con amor y humildad. Y muchas veces, de a veces no hay ni amor, pero de a veces en nosotros no surge la humildad. Entonces dice que confiando en que la palabra de Dios cumplirá su propósito en quien la recibe. Ese es el objetivo que tenemos. Hemos leído ahorita la lectura bíblica de Romanos 9 y pone un ejemplo de los hijos de Rebeca. Ya sabían, dice la escritura allí, ¿no?, que el menor tenía que servir al mayor. Entonces, en este pasaje, pues ya hay una predestinación. Ya sabíamos qué es lo que el Señor más que nada, Él sabía el propósito que tenía para cada uno de estos varones, ¿verdad? Entonces, después de ahí viene un texto bíblico muy importante, que es el versículo clave para nuestra lección de hoy, que es 1 de Pedro 3:15, y es bueno analizarlo. Dice la palabra de Dios:
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. Ya lo veíamos nosotros ahorita entonces cuando veíamos el objetivo, nos está hablando de amor y humildad. Ahora aquí, este texto bíblico de Pedro primeramente dice, santificad al Dios vuestro Señor en vuestros corazones. Constantemente se habla de un órgano muy importante que tenemos nosotros, que es el corazón. Dice Pedro, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os los demande. Ese es el texto, el versículo clave de este estudio que vamos a tener. Hay dos puntos muy importantes en la introducción, de la misma manera que nuestro estudio está tocando en esta mañana. El primer punto dice, Dios nos ha dicho que debemos amarlo no solo con el corazón y alma, sino también con toda la mente. Muchas veces cuando uno es alabador, cuando alaba al Señor, pues a veces el Espíritu del Señor llega a nosotros, muchas veces no nos damos cuenta con qué lo estamos haciendo. Pero esos tres elementos importantes que nos está hablando aquí en nuestro estudio, pues aparte del amor dice que debemos hacerlo con corazón, con nuestra alma, pero también un elemento muy importante, con nuestra mente. ¿Sí? Saber en dónde estamos ubicados, qué es lo que vamos a ofrecerle al Señor, si es correcto o no es correcto. Y entonces Él nos da el discernimiento para escoger qué es lo correcto, qué va a ser lo bueno o qué va a ser lo malo. Ese es el primer punto. En el segundo punto dice, siempre que tenemos duda, debemos ir a su palabra en busca de respuestas para fortalecer nuestra fe. Esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces cuando nos vamos a la Escritura queremos interpretar un pasaje bíblico en 1 o 2 versículos, pero de a veces es necesario que nosotros nos hagamos de más citas bíblicas o podamos ver el contexto atrás, qué es lo que dice el determinado pasaje, para que cuando estemos hablando sobre un tema nosotros podamos tener la certeza de que eso es lo correcto. Muchas veces malinterpretamos la Escritura y en base a eso pues erramos, ¿verdad? Como dice la palabra, erramos en nuestra predicción que tenemos, en lo que queremos decir. ¿Por qué? Porque de a veces no fortalecemos esa fe como dice nuestra introducción. Entonces, si tenemos esa certeza, si tenemos esa fe, es que nosotros vamos a lograr discernir ese conocimiento, sea cual sea, siempre y cuando nosotros se lo pedamos al Señor. Esa es entonces la introducción que tenemos en este último estudio de las preguntas. Y vienen varias preguntas posibles que nosotros podemos analizar ahorita en esta mañana. La primera pregunta, ustedes ya la tienen ahí, dice, ¿cómo puede una persona ser moralmente libre y responsable si sus actos han sido preordenados desde la eternidad? Y aquí entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Aquí sabemos que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Preordenados, ¿qué quiere decir preordenados? Preordenados no es otra cosa que determinar el disponer todas las cosas que el Señor ha puesto desde la eternidad para que tengan su efecto en los tiempos que Él quiera. Muchas veces hablamos nosotros que nuestro Señor es Señor de tiempos. Y Él, en la vida de cada creyente, en la vida de cada hijo, tiene un tiempo. ¿Sí? Si nosotros leyéramos la mente del Señor, el Señor iba a decir, pues tal hermano está sirviendo en esto, o va a servir en esto, o va a prosperar en esto, va a ser ministro de la palabra, va a ser misionera, etcétera. Sí, pero entonces el Señor nos está mencionando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que ya hemos sido preordenados para una cosa. Todo es cuestión de tiempo, de tiempo. Eso es lo único que nos está diciendo el texto bíblico. Y entonces aquí hay dos puntos muy importantes. El primero dice, en esta primera pregunta, de cómo puede una persona ser moralmente libre y responsable si sus actos han sido preordenados, la soberanía divina y la libertad humana cooperan en perfecta armonía. Dos puntos muy importantes, porque sin una, pues la otra no existiría, ¿verdad? Primeramente, la soberanía de Dios, ¿sí? Dios obra en nuestras vidas siempre y cuando cada uno de nosotros
pues seamos responsables en nuestros actos. Es decir, Dios necesita al hombre, pero más el hombre necesita de Dios. Si se conjugan estas dos cosas, entonces ese preordenamiento pues va a tener su cumplimiento de acuerdo a los tiempos que nuestro Señor haya establecido para cada uno de nosotros. El otro punto importante dice, aunque Dios es el gobernador soberano y la causa primaria, el hombre es libre dentro de los límites de su naturaleza. Y aquí podríamos nosotros descifrar, analizar un poquitito qué es libertad para uno y qué es libertinaje. Cuando hablamos de libertad, el Señor nos ha creado en un libre albedrío a cada uno de nosotros. Ya tenemos conocimiento de cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas que nosotros podamos realizar. Y entonces, cuando nosotros no nos ubicamos, entonces viene lo que se conoce como el libertinaje. A veces damos acción a ciertas actitudes que tomamos, no las analizamos, lo hacemos porque lo hacemos, y entonces nos olvidamos de lo que la palabra de Dios en cierta forma nos está diciendo a cada uno de nosotros. Entonces debemos de tener presente todo eso, ¿verdad? Dios nos creó, es el soberano de todas las cosas, pero dice el Señor que el hombre ha sido puesto en libertad dentro de ciertos límites. Sí, en la naturaleza humana, Dios nos creó a cada uno de nosotros. Recuerden ustedes, en el libro de los inicios, en Génesis, habla de todo lo que el Señor puso cuando el hombre fue creado. Un punto muy importante que vamos a ver más adelantito, que tiene que ver con el pecado, pero eso va a ser cuando lleguemos a este punto. Entonces, recalcamos ahí dos puntos importantes: la soberanía divina y la libertad humana son bien importantes. Es decir, Dios mismo y el hombre. Y la segunda, para que se cumpla otro, es que el Señor nos ha dado libertad a cada uno de nosotros para expresar nuestras situaciones. Luego vienen dos ejemplos ahí que nos menciona. Conocemos el ejemplo de José, ¿verdad? Del famoso José el soñador. Aquel hombre que fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? A Egipto. Después la Escritura nos relata cuando hay un reencuentro con sus hermanos. Y en cierta forma, José, sin rencores ni nada, pues ve a sus hermanos, los abraza y por el contrario, en contacto con el faraón le dice, pues, llévales provisiones a tus hermanos. Vamos a pensar en aquel tiempo, ¿verdad? Lo que estaba pasando el pueblo judío. Había cierta, no había un periodo de que no había hambre, no había alimentos que tomar, y entonces el faraón también de una forma, pues, humana, obró en la vida de José. Vamos a ver que José era una persona muy importante, ¿verdad? Era, por así decirlo, su segundo del faraón, y entonces ahí encontramos esta acción que realiza. Otro ejemplo que nos habla acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Este acontecimiento, de la misma manera, pues ya estaba predeterminado en la Escritura. Imagínense ustedes, pueden imaginarse si esto no hubiese sucedido. Pues yo creo que sería vano, ¿verdad?, lo que estamos haciendo nosotros domingo a domingo, o en nuestro hogar, alabando al Señor, intercediendo los unos por los otros. Yo creo que las cosas pues no nos estarían saliendo muy bien. Ahí tenemos infinidad de citas bíblicas. Espero que quienes están tomando nota, pues lleven a cabo esta anotación, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Son como 11, 12 citas bíblicas. Entonces, para leerlas ahorita pues nos tardaríamos mucho, porque les decía yo ahorita, me interesa al último que analicemos un poquitito a manera de una recapitulación, ver y asimismo darle un repasito qué es la doctrina de la predestinación y cuáles son los elementos importantes. ¿Qué piensa, por ejemplo, San Agustín, Juan Calvino, los reformadores y todas las demás personas que intervienen aquí en esta doctrina? Esos son dos de los ejemplos entonces que nos está tocando allí nuestro estudio en esta mañana. Viene una segunda pregunta que vamos a analizar también. Dice, ¿cuál es la relación de Dios con el origen del pecado? Pues al Señor desde luego que no le agradó, ¿verdad? No le agradó cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén.
A él ya le había dado una encomienda, un mandamiento. Dice, tú eres libre de comer toda mi creación, todo árbol. Podemos imaginarnos un Edén, se pueden imaginar ustedes cuando es un Edén. Aguas cristalinas corriendo, hermosos jardines, un sinnúmero de árboles que producían diferentes frutos. Pero había un árbol muy especial ahí, de los que nos habla la Escritura. Y ese árbol pues era para conocer el bien, ¿verdad? Para conocer todas las cosas. Ese árbol estaba prohibido para el pueblo para los primeros creyentes, en este caso, pues los primeros hombres que Dios creó, ¿verdad? Adán y Eva, porque Adán fue creado y Eva después salió del mismo Adán, así nos lo dice la Escritura. Entonces, ¿cuál es su relación? A Dios no le agradó la desobediencia que tuvo, pues en este caso Adán. Dice, todo lo que sucede, bueno o malo, se deriva del orden positivo de Dios, pero la cualidad moral de la acción misma está enraizada en el carácter moral de las personas que lo hacen. Es decir, a veces hay una contradicción, o a veces muchas personas se hacen preguntas, grupos religiosos, dice, pero ¿cómo se puede entender que nosotros hayamos nacido en pecado? Ustedes hay varios credos que tenemos en la iglesia que mencionan precisamente eso, ¿verdad? Que pues ya nacemos con esa naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres en su desobediencia, pues así lo hicieron. Y entonces de aquí para allá tenemos un aspecto muy importante, que es la redención, que a través de la gracia que el Señor pone en cada uno de nosotros, nos hace aptos para que nosotros podamos heredar el reino al cual nos ha puesto el Señor. ¿Cuál es la relación de Dios con el origen del pecado? Entonces les decía, pues al Señor no le agrada nada de esto, ¿verdad? Al Señor no le agrada nada de esto. Entonces nos ha dado un libre albedrío, como les mencionaba hace un ratito, pero el Señor también nos ha hablado de varios elementos, con lo cual nosotros podemos disponer que de nuestro corazón, nuestra mente y sobre todo el entendimiento que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Otro aspecto muy importante que nos dice esta segunda pregunta, y es muy importante, y aquí yo creo que todos sabemos esto. Dice, Dios no forzó al hombre a caer, sino que fue el hombre mismo. Hoy en día, luego de a veces en forma de broma yo he escuchado, ¿verdad? Que de a veces le echamos la culpa a la mujer, ¿no? Pues, si Eva fue la que incitó, ¿verdad?, a Adán para que él pues desobedeciera al Señor. Pero no, yo creo que siendo Eva, sabiendo que ella había nacido del hombre, pues los dos, ¿verdad? Los dos llevan, ahora sí como se dice, en el pecado la penitencia. Entonces, al Señor esto no le agradó desde nuevo. Entonces ahí viene ya lo que conocemos, cuál fue lo que llevó a su origen esto, y que la Escritura misma nos dice. Vamos a pensar, no lo vamos a pensar como un castigo, sino quizás como una lección que el Señor a cada uno les dio en su momento. El caso de Adán, pues ya el Señor ya había establecido todo perfectamente para él. Podemos imaginarnos hoy en día nosotros, si Adán y Eva no hubiesen pecado, pues nosotros la dulce vida hoy en día, ¿verdad? No había trabajo, no había nada, tuviéramos todo dispuesto. Quizás hasta nos aburriríamos, no sabemos, ¿verdad?, qué pudiésemos hacer. Pero a raíz de la caída, pues el Señor le dijo, por tanto, dice tú, con el sudor de tu frente vas a ganar tu alimento, el trabajo. Y ahora eso nosotros no lo podemos ver como maldición, sino que es una bendición para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque podemos, gracias a eso, pues podemos traer el sustento a nuestra familia, a nuestro hogar. Para el caso de la mujer, ¿cuál fue la situación que la mujer vive hoy en día? Pues al momento de tener a su hijo o hija, ¿verdad? Dice que sufrirás unos dolores, y ustedes mujeres, más que nada ustedes lo han experimentado, ¿verdad? En su persona cuando han concebido a un hijo, a una hija. Pero eso es lo que el Señor entonces nos trajo a cada uno de nosotros. No, repito, no como un castigo, sino por todo lo contrario, ¿verdad?, una bendición. Entonces, esos dos aspectos. Hay un tercer aspecto de la relación de Dios con el origen del pecado. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Dice, el decreto de Dios no le quita la libertad al hombre, y en la caída
Adán ejerció libremente las emociones naturales de su voluntad. Exactamente. Dice que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que le llevó a Adán a desobedecer a Dios mismo? Pues las emociones, ¿verdad? Las emociones, él sintió atracción hacia aquel fruto que se le ofrecía, en este caso del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y se le hizo fácil con Eva, pues probar de eso, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando se dieron cuenta ellos de esto, pues se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa fue la primera reacción que encontraron. Entonces el Señor que vigilaba el huerto del Edén, le pregunta, ¿y cómo se dan cuenta ustedes que están desnudos? Y el Señor les dice, han desobedecido, ¿verdad? Y entonces ahí viene lo que después sucedió y a lo cual yo les he narrado. ¿Cuál es la relación de Dios con el origen del pecado? Entonces, esos tres aspectos. Viene la tercera pregunta que nuestro estudio nos está haciendo. ¿Por qué ejerce Dios su poder para regenerar a unos mientras que a otros deja perecer? Yo creo que la palabra de Dios es muy clara. Hay un pasaje bíblico donde dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. No sé, ustedes cuando se dirigen hacia acá, hacia el templo, luego ven quizás hasta familia, hasta persona misma que en lugar de dirigirse aquí a la casa del Señor, pues quizás unos se dirigen hoy que es domingo, agarran sus cosas y se van al fútbol, los jóvenes o muchas otras personas trabajan en domingo y es una rutina para ellos. Entonces, de por aquí viene más o menos esto. Dice, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y entonces, nosotros que tenemos la oportunidad de que estamos aquí, pues debemos de aprovechar, ¿verdad? Debemos de aprovechar ese tiempo de edificación al Señor. En el principio, yo le leía, dice que debemos de edificarnos cada uno de nosotros viviendo en ese proceso de santidad. Yo en más de una ocasión les he dicho a cada uno de ustedes que a veces ese proceso es muy complicado, es muy difícil, porque demanda muchas cosas, muchas situaciones. Yo de veces al 100% teniendo mi trabajo en la escuela, pues a veces me impide estar al 100 en la labor tan importante que el consistorio delegó en mí, ¿verdad? De ser secretario del consistorio. Y trato de aprender del hermano Pedro, de los otros hermanos que ya han sido secretarios. Y de a veces pide tiempo estar en X o en cuál evento. Cuando el Señor nos llama a alguna actividad extra, pues tenemos que estar. Pero muchas veces, a veces no se puede. Y luego a veces digo, Señor, ¿cómo le hago ahora? Y existe una prioridad para la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que en muchas ocasiones, así ustedes quienes salen a laborar, hay un trabajo muy importante ahora que se realiza aquí en la comunidad, ¿verdad? Que es eso de pisos, pintores y pisos y todo eso. Entonces a veces hay personas que se alejan por meses, se van de su hogar y lo único que están pensando es en su familia, en la economía de su familia y en el sustento que ellos puedan traer. Pero hay personas que se acuerdan de Dios, ¿verdad? Hay personas que se acuerdan que Dios existe y ya sea que llegan a pedir mediante una petición, una oración o algo muy especial de a veces que pasa en la familia, pero ellos no se olvidan del Señor, sino que siempre lo tienen en mente. Así es entonces como debemos de realizar nosotros. ¿Por qué ejerce Dios su poder para regenerar a unos mientras que a otros deja perecer? Dice, si se objetara que Dios debe de dar a cada hombre una oportunidad de ser salvo, respondemos que el llamamiento externo da a cada persona que lo escucha una oportunidad de ser salvo. Es decir, de nueva cuenta, nos está diciendo aquí, ¿verdad? A unos ha llamado. Y lo que conocemos nosotros como un llamamiento eficaz, porque muchas veces, a veces no hay llamamiento así, entre comillas, porque pueden ser llamamientos, pues falsos. O sea, a veces, cuando hemos ejercido un ministerio, siempre se menciona esto. Yo recuerdo como un ejemplo que les puedo poner, en alguna situación, alguna ocasión pasó, siendo estudiantes en una época en el seminario, yo recuerdo bien que alguna ocasión se le preguntó a sobrino del hermano Moy, Joel Sotelo. Recuerdo que los muchachos le hicieron una pregunta y le dijeron, oye Joel, ¿y tú por qué estás aquí? ¿O cuál fue tu llamada o qué?
Y lo que Joel contestó, dice, yo estoy aquí porque mi abuelito, o sea, don Pedro Sotelo, que ya tenemos conocimiento quién fue, él fue pastor por muchos años en la iglesia. Y entonces, pues ahí fue una respuesta, pues inequívoca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el verdadero llamado nos los da el Señor. Sea la actividad que tengamos que realizar en la iglesia, por ejemplo, el liderazgo de la iglesia, el Señor nos dio un llamado a cada uno de nosotros. Nosotros, los 6 ancianos que estamos ahorita, estamos ejerciendo por un periodo de 3 años por la situación que ustedes saben que pasó en la iglesia. No había una organización y entonces el pastor oficiante en su momento pues nos llamó a cada uno de nosotros y nos pidió de favor que al menos por 6 años nosotros pudiéramos hacer este trabajo. Y ahí estamos, ¿verdad? Ya casi llevamos la mitad de periodo, pero les mencionaba yo hace un momento, a veces es complicado porque cuando no puede uno, no puede el otro, muchas ocasiones a veces se nos pasa en la organización, pero lo más importante, ¿verdad? Tratamos de cumplir en la función que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Luego viene un ejemplo allí que está poniendo, dice la parábola de los obreros de la viña, que es Mateo 20, 13 a 15. Dios es soberano en la dispensación de sus dones. Y aquí el Señor de nueva cuenta nos ha tocado. A cada uno de nosotros nos ha dado un don especial para ejercer. Muchas veces lo realizamos, otras veces no. Cuando se nos llama a servir en determinada área en la iglesia, pues muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces pues ponemos excusas, ¿verdad? Ponemos pretextos, no queremos servir. Y eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Entonces imagínense ustedes, si estamos hablando de un llamamiento eficaz y no lo ejercemos a veces, pues el Señor puede demandar muchas cosas de cada uno de nosotros. Si nosotros no ponemos en práctica su palabra. La gracia, por su misma naturaleza, dice, es gratuita. Ese medio maravilloso que el Señor ve en cada uno de nosotros. Si el Señor ya nos escogió, ya hemos sido llamados a cualquier situación, pues debemos de estar agradecidos con Él, ¿verdad? Porque el Señor nos bendice mediante la gracia. Él halló algo en cada uno de nosotros, en cada persona. Y entonces debemos de aprovechar la oportunidad. Ayer lo veíamos en el culto de 15 años, ¿verdad? Adriana allí con el sobrino allí, alabando al Señor. Qué bonito es cuando uno realiza un don que el Señor le ha dado. En este caso estamos hablando de la alabanza, del canto. Y es bonito. Cuando los 10 viernes hay reunión de oración aquí en la iglesia, pues hay hermanos que están puntuales a la cita. Este viernes que pasó, desafortunadamente yo tuve otra actividad, no pude realizar, pero hubo una media velada de oración. Y a veces las veladas de oración pues, se extienden hasta las 10 de la noche. Y hay muchas personas, a veces se entiende, ¿verdad? Que a veces no pueden estar 4 o 5 horas en la iglesia. Pero yo creo que con 1 hora, 2, que tú le des tiempo al Señor, yo creo que es el tiempo suficiente. Pero muchas veces, a veces no lo entendemos, no lo interpretamos. Veíamos, la semana pasada, tuvo 8 días, que de veces varias hermanas en su petición se preocupaban. ¿Qué está pasando con la iglesia? Vemos que en la mañana encontramos una iglesia pues llena, pero ¿qué pasa en la tarde? Baja la asistencia, 20, 25, 30 personas quizás. El día viernes que son los cultos de oración, decía un hermano por ahí, los mismos que estamos el domingo en la tarde, somos los mismos que estamos el viernes. Y entonces aquí entraría una pregunta, ¿será que no necesitamos del Señor nosotros? Entonces debemos de analizar también la vida, la situación de cada uno de nosotros. Y ahí tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de corregir nuestra vida. Entonces decía, es parte del proceso de santificación que como creyentes debemos de vivir nosotros. Si el Señor ha dispuesto, el Señor ha mandado un llamamiento eficaz en la vida de cada uno de nosotros para servirles en el ámbito que quieran en la iglesia ustedes, sea sociedad femenil, sea sociedad intermedia, sean jóvenes, sea escuela de formación cristiana, en donde quiera que te acomodes. Entonces, ese llamamiento el Señor pues lo debe dar por ser un llamamiento eficaz. Pregunta número 4. Les decía yo en un principio, hay muchas preguntas que nosotros quizás
tenemos como duda en esta doctrina de la predestinación. Pero vamos a analizar estas preguntas, estas que nos faltan. Dice la pregunta 4, ¿no queda refutada totalmente la doctrina de la predestinación por aquellos pasajes de las Escrituras que enseñan que Cristo murió por todos los hombres o por todo el mundo y que Dios quiere que todos sean salvos? Entonces, hay muchas personas que no tienen esta creencia, ¿sí? Hay muchas personas que quizás esta doctrina de la predestinación la interpretan como en su momento lo interpretaron aquellos hombres que dijeron que el hombre pues puede ser salvo si él mismo se lo dispone, haciendo pues a un lado a Dios. Pueden tener el mismo pensamiento que en su momento lo tuvo San Agustín, o más aún como lo tuvieron los reformadores con Juan Calvino y con Martín Lutero cuando fueron los primeros que tocaron la doctrina de la predestinación. O podemos irnos aún más atrás, ¿verdad? En el libro de Génesis, cuando encontramos las primeras citas bíblicas que nos hablan de esta doctrina tan importante para la iglesia del Señor. Pero de ahí viene lo que es la interpretación. Lo vamos a ver ahorita en una conclusión final que nosotros vamos a tener antes de entrar a dar una recapitulación de las 7 lecciones que nuestras hermanas tuvieron la oportunidad de ver con ustedes. Ahí nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Milka son los que estuvieron ahí al frente en estas. Yo nada más les apoyé en la 4, creo, de citas bíblicas, ¿no? del Antiguo Testamento que encontrábamos en la doctrina de la predestinación en el Antiguo Testamento. Hay varias citas bíblicas que son muy importantes de analizar, pasajes bíblicos que ya tenemos conocimiento. Dice, la redención es universal en cuanto a espacio. Amó Dios a las personas o pueblos que vemos en los versículos. Y ahí viene el pasaje bíblico de Juan 3:16, un pasaje que ya es muy conocido, donde pone en primer lugar el amor, ¿sí? El amor de Dios. Dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces es un punto muy importante. Luego vienen otros pasajes bíblicos que ahorita vamos a omitir, pero repito, quienes ustedes tengan la oportunidad de tomar nota, hermanos, con calma, con tiempo, vean Romanos 9:17, Éxodos 17:14, Deuteronomio 20:16, Deuteronomio 23:3, Salmo 5:5 y Romanos 9:27. Y de esta forma, con esas citas bíblicas, van a poder ustedes interpretar lo que la Escritura dice. Para conclusión como esto, para dar un breve repaso a lo que ya vimos en las otras lecciones, viene una conclusión muy importante. Léanla ustedes. Dice, si al estudiar la palabra de Dios encuentra un pasaje que aisladamente puede interpretarse de 2 maneras, una de las cuales armoniza con el resto de las Escrituras, mientras que la otra no armoniza, deberá tener cuidado de no realizar un pronto juicio del texto bíblico y realizar un estudio más minucioso y profundo con la finalidad de encontrar la claridad del Evangelio en medio de su limitado entendimiento. Muchas veces queremos interpretar cualquier situación, sea una doctrina, sea una historia bíblica que nos puede traer algún conocimiento o algo, y se nos hace fácil y sacamos una conclusión, pero entonces tenemos que ir más allá nosotros. Háganse de todos los elementos que tengan ustedes, la Escritura. Si tienen otra versión bíblica, pues utilícenla, eso es muy importante. Si tienen un diccionario bíblico y por ahí queda duda, hoy en día pues ya tenemos muchas herramientas, ¿verdad? Tenemos en el internet, nos metemos a Google y allí podemos encontrar cualquier. Si yo tengo una palabra ahí que tiene una dificultad y no la puedo interpretar, pues ahí me meto, ¿verdad? Les doy y checo con mi texto bíblico y dice, pues es esto lo que la Escritura me dice, es esto lo que la Escritura me está enseñando. Y entonces ya nosotros podemos tener una interpretación de lo que la palabra de Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Entonces debemos de tener mucho cuidado, analizar muy bien las cosas, no irnos a la primera interpretación. Muchas veces queremos interpretar un texto bíblico y de ahí estamos cerrando nosotros. Imagínense ustedes si en el auditorio está una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que lleva más tiempo,
interpretando, estudiando la Escritura, pues no te va a decir que tú eres un hereje, ¿verdad? Pero va a poner en juicio y te va a decir, no, pues este hermano no está preparado para estar dirigiendo un estudio. Entonces debemos de tener nosotros mucho cuidado al interpretar la Escritura. Ahora bien, hermanos, vamos a volver un poquitito a los inicios de nuestros estudios. En la primera lección nosotros vimos el origen de la doctrina de la predestinación y vimos una cita bíblica en Romanos 8:28. En aquella ocasión el texto clave era: porque a los que antes no conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre hermanos, entre muchos hermanos. Eso fue lo que el apóstol Pablo nos dijo en el libro de Romanos a cada uno de nosotros, que el Señor nos escogió y así como nos escogió, también nos predestinó. En cuanto a esta lección, ¿qué dudas tuvieron ustedes? ¿Cuál fue ¿Se acuerdan que hablamos sobre Pelagio? ¿Qué es lo que pensaba? ¿Qué es lo que decía Pelagio? Él hablaba de que la gracia de Dios dice que ayuda a los seres humanos a salvarse, pero de ninguna manera, fíjense lo que decía Pelagio, pero que dice de lo que ninguna manera es necesario. Yo creo que es lo que podemos rescatar ahí, ¿verdad? Esa doctrina errónea que Pelagio en su momento, él lo decía. Dice, yo creo que sí es bueno todo esto, la opinión que da Dios, ¿verdad? A través de su gracia, para ayudar a los seres humanos para salvarse. Pero dice, yo creo que de ninguna manera, pues esto no es necesario. Eso en su momento ustedes tomaron un apunte de eso. No sé si en su momento en esta primera lección tuvieron alguna duda ustedes, o todo lo pudieron interpretar quienes tuvieron la oportunidad de estar aquí. Les digo, es bastante el estudio bíblico porque se manejaron muchas citas bíblicas. Pero el ejemplo de Lutero, dice: Lutero abrazó la doctrina en la cual creía que se podía encontrar en todas las escrituras. Sin embargo, dice, no intentó explicar por qué Dios obra de esta manera. Fíjense, un reformador pensando de esta forma, dijo: si yo no tengo clara esta interpretación de esta doctrina, pues mejor no me meto en problemas, no doy un punto de vista. ¿Por qué? Porque él sabía que si lo daba, pues podría errar, ¿verdad? En esa opinión, en ese punto de vista que pudiese dar él. Y ahí, pues, entonces él dijo, mejor no me meto en problemas. En la lección 2 vimos predestinación contra universalismo y armenianismo. Este estudio lo dio el hermano Pedro. Y allí hablábamos, ¿verdad?, que la Confesión de Fe en su 3er capítulo resume las enseñanzas de la Escritura sobre el tema de la predestinación. Cuando tengan ustedes a su alcance la Confesión de Fe, es uno de los elementos muy importantes del culto reformado. Léanla, hermanos, léanla. Si quedó la duda allí, váyanse a este capítulo 3 y vean ustedes qué es lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la predestinación. Y encontrábamos también entonces lo que pensaba el universalismo, lo que decía el armenianismo sobre estos temas. En ese yo no estuve presente, por eso no les puedo decir mucho, ¿verdad? Pero luego en la lección 3, la predestinación, el plan y la soberanía de Dios. Un pasaje bíblico que vimos que dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Muchas veces nos podemos poner al tú por tú con Dios. Y de eso, pues a veces no, esto es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿sí? Él estableció antes de la fundación del mundo que a su tiempo se cumplirían estas cosas, como lo decíamos hace un ratito, la predestinación. Algo que estuvo escrito en su momento y que a través de los tiempos se va cumpliendo. Se va cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros, a los cuales el Señor nos ha llamado a servir con un propósito ya establecido. Lección 4, bases bíblicas de la doctrina de la predestinación en el Antiguo Testamento. De igual manera, ahí vimos infinidad de citas bíblicas. Recuerdan ustedes que se dieron citas bíblicas de este lado, citas bíblicas del otro lado, y ahí vimos esta doctrina que nos habla de la doctrina de la predestinación, y ahí vimos el ejemplo de Lorraine Brotner, un escritor que trazó el plan de Dios, que el plan de Dios es eterno, que el plan de Dios es inmutable, y infinidad de citas bíblicas que vimos ahí. Una de las muchas citas bíblicas que vimos fue el Salmo 139:16, el Salmo 33:11, Isaías 14:24, Isaías 64.
muchas citas bíblicas, entonces nada más es un repaso general. Dice todas las profecías que anuncian eventos futuros correspondientes a este encabezamiento, y vienen otras citas bíblicas que ya vimos. Y también tocó el plan de Dios, incluye los eventos fortuitos, y también venían como 12 o 14 citas bíblicas, que recuerdo que no las vimos todas, no las vimos unas 6 o 7 bíblicas, 7 citas bíblicas. En la lección 5, bases bíblicas de la doctrina de la predestinación en el Nuevo Testamento. De la misma manera, vimos citas bíblicas que pueden refutar esta doctrina. ¿Por qué? Porque en base a lo que vimos ya de Armenio, del universalismo y los demás que se oponen a esta doctrina netamente bíblica, se tuvo que recurrir a la Escritura, y ahí veíamos que el plan de Dios es eterno, ¿se acuerdan ustedes? El plan de Dios es eterno. También veíamos que el plan de Dios es inmutable, es decir, que no se puede cambiar, y sobre todo dice el plan de Dios incluye los eventos fortuitos o acontecimientos casuales. Eso es lo que veíamos en la lección 6, y también algunos eventos aparecen como fijos o inevitablemente seguros. Y el último dice, aún las obras pecaminosas de los hombres están incluidos en el plan y su control, de modo que no endeuden en bien. En la doctrina 6 es la doctrina de la predestinación, una creencia fatalista. Ahí también nuestra hermana que le tocó dar este tema, pues resaltó aspectos muy importantes y se llegó a una conclusión, ¿verdad? Que como hemos visto, dice en la lección de hoy, conocer la diferencia entre el sistema calvinista y el fatalismo es fundamental en la vida diaria del cristiano. Y allí nos recalcaba un ejemplo que nosotros debemos de usar muchos, que es, en este caso, la oración. Un medio de gracia en el cual nosotros como llamados podemos utilizar siempre con el Señor, para ante cualquier situación que vayamos viviendo, que estemos pasando, nosotros podamos hacer uso de la misma, ¿verdad? Y en su momento, pues el Señor nos puede ayudar a ese discernimiento que necesitamos. Y hace 8 días nuestra hermana Milka hablaba de la doctrina de la predestinación y su relación con otras doctrinas bíblicas. Y allá hablábamos, ejemplo, de la iglesia de Holanda. ¿Se acuerdan? Dice que hubo un sínodo en el año de 1618, en donde ellos estaban refutando un aspecto muy importante. Dice que tardaron 125 sesiones durante 72 días para tener si había conocimiento en esta doctrina que ellos estaban tratando. Y como no encontraron una base bíblica, un sustento bíblico, entonces pues esta doctrina no precedió. Y ahí ella hablaba de cinco principios allí muy importantes, ¿verdad? La doctrina del sistema armeniano, la doctrina de la gracia, la redención universal, la expresión de la iglesia, la expresión limitada y la obra del Espíritu Santo en la regeneración y la gracia irresistible. Ahora bien, como conclusión a este tema, hay varios de ustedes que tuvieron este seguimiento. A mí me gustaría escuchar, no veo a la hermana Miriam, ¿verdad? No estuvo presente. Fue una de las que me di cuenta que seguía la transmisión cuando no estaba aquí, estaba presente, pedí allí. Pero ¿quién de ustedes, hermanos, en sus palabras, nos puede compartir pues, su experiencia en esta doctrina que vimos de la revista del Fanal? ¿Quién puede hacer un comentario? Quizás ustedes en su momento no sabían de esta doctrina, quizás tenían una duda, o no sé, algo nuevo que hayan aprendido. ¿Quién quiere participar? Tenemos a veces la costumbre, ¿verdad?, que llegamos ya. Buenos días, hermano. Cuando la clase pues ya ha empezado. Perdón, ¿me escuchan? No sé, Miriam, ¿nos escuchas? Sí los escucho. A ver, Miriam, bueno, adelante. Pues a mí me gustó mucho esto porque sí a mí me quitó muchas dudas, porque muchas veces yo tuve una experiencia que pues yo siempre pedía por mi hijo. Entonces yo una vez le dije a un pastor de la iglesia, y pues ahora, y una vez me dijo que yo creo que yo ya tenía cansado a Dios, porque con una sola vez que oremos es suficiente. Entonces yo le decía, no, entonces ¿por qué en la palabra de Dios dice que oremos sin cesar, verdad? Entonces, pues yo también así como que me relajé y dije, bueno, pues si ya tiene Dios todo un plan, pues yo ya para qué me preocupo en orar o en pedir o eso. Y no. Estos estudios me ayudaron mucho porque
sí, Dios, claro que tiene ya un plan y ya está ahí la predestinación y no nos metemos en el fatalismo ni nada. Pero a mí me ayudó mucho porque en cuestión espiritual, pues sí, tenemos que basarnos bíblicamente y sí, somos salvos por la gracia de Dios, pero pues nosotros tenemos que estar espiritualmente fuertes y no dejarlo todo en las manos del Señor, ¿verdad? Porque nosotros tenemos también que prepararnos, estudiarnos, fortalecer nuestra fe y confiar, sobre todo, confiar en los planes del Señor. Entonces a mí eso es lo que me ayudó mucho, que no es de que, bueno, pues si ya está en las manos de Dios, pues ya para qué le oro, porque ya estudio, porque leo. No. Entonces sí, ya es un plan del Señor, sí, pero nosotros tenemos que continuar alimentando nuestra vida espiritual. Ajá, muy bien, hermana, gracias. Gracias por su pasión. Bueno, ya escucharon ustedes a la hermana, ella ya dio su punto de vista. Ella tenía otro concepto de esta doctrina, pero lo menciona que a veces pues debemos de acercarnos más a lo que es la escritura, ¿verdad? Y sobre todo darle continuidad, darle seguimiento, no dejarlo al ahí quedó, ya interpreté un poquitito y ahí, porque no sería completo. Muy bien, quién más de los de aquí están reunidos que tuvieron la oportunidad de estar en estos 8 estudios, que llegaron más o menos y tuvieron algo que compartir? No sé quién, hermano Josi, quiénes son, Jonás, son de los que vi que estaban más puntuales aquí, hermana Abigail, de los que estaban más puntuales aquí. Algo que haya quedado en ustedes, hermanos, que a lo mejor ustedes tenían otra visión diferente, o no tenían conocimiento de que existía esta doctrina, no sé. ¿Quién quiere compartir? Hermano Jonás. Un crecimiento gradual y sobre todo que ya tienes una base, ¿verdad? Un fundamento en el cual ya te puede apoyar para que tú puedas refutar esta doctrina. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No, hermanos? Bueno, vamos a agradecer al Señor entonces por este tiempo que nos ha dado en estos 8 estudios de esta doctrina tan importante para el pueblo del Señor como iglesia reformada. Allí en sus lugares les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar al Señor. Señor de los cielos, gracias por este tiempo, Padre, que has dispuesto a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, Señor, en estos 8 estudios que hemos tratado sobre la doctrina de la predestinación. Tu palabra, Señor, ha sido clara, precisa y concisa, Señor, en lo que la misma nos menciona a cada uno de nosotros. Nos dice, Señor, que desde la fundación del mundo, que antes de la fundación del mundo, hemos sido predestinados, hemos sido escogidos con un propósito muy claro en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te suplicamos, Señor de los cielos, que al analizar estas doctrinas, Señor, la refutación que se hizo contra las demás corrientes que hoy en día atacan a la humanidad, Señor, haya quedado clara, Señor, en el estudio de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que esta iglesia vaya creciendo también, Señor, espiritualmente, porque necesitamos de ti, Señor de los cielos, porque has establecido, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, de mis hermanas, un llamamiento para servir en tu iglesia, Señor. Te suplicamos, pues, Padre, que seas con nosotros, que en su momento traigas discernimiento a nuestra vida, cuando se tenga la oportunidad, Señor, de poder tratar un asunto relevante e importante, Señor, respecto a las doctrinas que como iglesia reformada tenemos. Gracias por este momento. Oramos agradeciéndote todo esto en el amor de Jesucristo, tu Hijo. Amén.